El número 3. Caracterizado durante siglos. Fue concebido evolutivamente. Más allá de que, el título de esta publicación sea un reflejo intencional de mi parte, de cómo el número 3 se repite en nuestras vidas. Y muchas veces, pasándonos desapercibido, pudiendo observar, de parte del lector, que el título de esta publicación, contiene 3 frases, que cada frase contiene 3 palabras y que existen entre ellos, 3 signos de puntuación, identificados aquí por el punto y el último signo de interrogación. Veremos también de qué manera el número 3 nos engloba, como si fuera un conjunto tripartito, provenido de la mismísima creación del universo, y que está impreso en nuestra naturaleza, interna y externa. El número 3, desde que la humanidad tiene memoria, encierra un profundo y variado contenido simbólico, el cual, a través de los tiempos, ha recibido un sinfín de significados, los cuales, me propongo a desvelar, solo algunos, en esta publicación. En primer lugar, comencemos por el propio significado etimológico de la palabra 3. Dicha palabra deriva del latín, de 2 palabras madres, que son tiubium y trinum. El 3, en definitiva es, como ya lo saben, el primer número impar y primo a la vez, compuesto por la unidad repetida 3 veces, o explicado de otra manera, como la unidad, más el primer número par del conjunto de números enteros. Veamos ahora, cuáles son las atribuciones que, durante el transcurso de la historia, le han conferido a este, hasta ahora, tan enigmático número. En cuanto a la filosofía platónica, Dios es considerado como una reunión de 3 características o personalidades dentro de una sola. Estas son la espiritual, la material y la intelectual. Ese concepto platónico de Dios, no es más que una relación apoteótica de la propia naturaleza humana. Dios está en el hombre, y el hombre está en Dios. Esto significa que, por medio de la apoteosis, cada ser humano puede alcanzar la clasificación de Dios, simplemente por medio de un profundo autoconocimiento, ejercido constantemente y para siempre, desde aquellas 3 cualidades dentro de cada uno de nosotros. En sí mismo, el número 3, contiene todas las etapas de la creación, como son el génesis, la expansión y la contracción o fin de nuestro universo. Y cada objeto dentro de él, tiene sus causas y sus efectos. Pero, hay más, mucho más. Si nos remontamos a la crucifixión de Jesús de Nazaret, recordaremos que, junto a él, se encontraban 2 más, por lo que forman en conjunto, 3 crucifixiones. Y esto, en sí mismo es muy simbólico también, debido a que Jesús representaba un espíritu indomable e indoblegable, y acompañando a esta especie de costado revolucionario de aquel maestro, se le agregaron características construidas por él mismo, como, la sabiduría y el autoconocimiento, que son representadas por la luz de la razón. Mientras que los otros 2 crucificados, están simbolizando la oscuridad de la que provienen sus atormentadas mentes y sufrientes corazones. Una vez más, se da la relación del uno por sobre lo dual, de Jesucristo. El uno, el gran iniciado en los misterios de Egipto, el maestro de maestros, el iluminado, el que llegó a la tan buscada apoteosis del hombre, el que llegó a ser nada más y nada menos que Dios, dentro de su innegable humanidad. Junto a la dualidad terrenal, a la doble oscuridad, a esa doble ignorancia de sus entornos y de sí mismos, representado todo esto, por ambos delincuentes, cuyos nombres eran Dimas y Gestas, apostados ambos, a cada lado del Mesías. No debemos olvidar también, de que Jesús murió, a los 33 años 11 veces 3 al mundo terrenal, a las 3 de la tarde, el cual, luego, resucitó al tercer día. Jesús, murió, simbólicamente, en la oscuridad de lo terrenal, para resucitar, también simbólicamente, en la luz de la razón y la sabiduría. En su propia apoteosis, mientras que aquellos delincuentes no tuvieron el mismo destino simbólico, debido a que, por no optar a lo que el maestro enseñaba, no pudieron ver la luz de la razón, cuyas 2 muertes significaron simbólicamente, que la apoteosis, para ellos, les fue inalcanzable, con lo que sus vidas prosiguieron en el ámbito terrenal, de oscuridad y de bajas pasiones. Y cuando me refiero a oscuridad, estoy hablando de todo lo contrario a la sabiduría y al autoconocimiento. Y sin ir más lejos, fue el apóstol Pedro quien negó 3 veces a Jesucristo. También fueron 3 los apóstoles que, de alguna manera, pusieron en duda la confianza de su maestro, los cuales se llamaban Pedro, Judas, por razones muy conocidas, y Tomás, quien osó tener dudas de las enseñanzas de su maestro Jesús. Pero, al apóstol Pedro, más allá de la triple negación de su maestro, le fueron entregadas las 3 llaves del cielo. ¿Y las del infierno? ¿Y cuántos eran los reyes magos que visitaron a Jesús, recién nacido? 3.
y los regalos que le trajeron al futuro Mesías y Rey de los judíos, fueron también 3: incienso, mirra y oro. Si miramos al cielo, en la constelación de Orión, podremos divisar 3 estrellas muy conocidas, y que son las que conforman el cinturón de Orión, denominadas con las palabras Altinak, Alnilam y Mintaka. Y si continúo refiriéndome solo a las religiones, hubo 3 principales personajes, y los más reconocidos mundialmente, en lo que respecta a la creación posterior de 3, de las religiones más importantes del mundo. Estos hombres fueron Mahoma, Moisés y Jesús, quienes sentaron las bases para 3 religiones, como lo son, la islámica, la judía y el cristianismo respectivamente. Pero hay más. La Trinidad o tríada egipcia está compuesta por 3 seres: Isis, Osiris y Horus. El dios del catolicismo es una homeostasis de un solo ser, en 3 seres, y como ya lo sabemos, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la tradición brahmánica, el dios Brahman es, al igual que el dios católico, una triple unión de 3 seres: Brahma, el creador; Vishnu, el preservador; y Shiva, el destructor. Y la lista sigue y sigue, en lo referente a las religiones y mitologías. El número bíblico que representa a la bestia está conformado por 3 cifras, las cuales son 36, el 666, los cuales, a su vez, son divisibles por 3, separadamente y en conjunto. En la religión india y en el zoroastrismo, ambas tenían un dios llamado Mitra, por los primeros, y Mitra por los segundos, que representaban ambos, al dios Sol. Entre los indios, el dios Mitra original se extinguió en 3 dioses: Mitra, Aryaman y Varuna. En cambio, entre los iranios, o sea, en el zoroastrismo, ese dios mantuvo su unidad y soberanía, siendo el hijo de Ahura Mazda, que posiblemente haya sido el cielo. La fe es un concepto judío que se deriva de la palabra hebrea emuná, que significa 3 cosas: firmeza, seguridad y fidelidad. Para el pensamiento judío, una fe que no incluya seguridad o fidelidad, es lo mismo que separar el espíritu del cuerpo, es decir, es una fe muerta. En la Biblia, específicamente en Mateo 7, 7, 11, hace referencia a 3 preceptos o consejos, los cuales son: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Las ciencias matemáticas se dividen en 3, y que son álgebra, aritmética y mecánica, pudiendo agregar que, dentro de esta ciencia madre, existen también 3 operaciones principales: multiplicación, suma y resta, por lo que la de dividir queda afuera de esta terna, por ser una operación equivalente a la resta. En lógica deductiva simbólica, y gracias al filósofo Aristóteles, por medio de la cual se utilizan ciertos métodos, que, en base a diferentes premisas, se llega a una conclusión falsa o verdadera. Son 3, las metodologías usadas o reglas de inferencia para llegar a una conclusión lógicamente aceptada, las cuales son modus tollens, modus ponens y silogismo hipotético. Por otro lado, y prosiguiendo con las diferentes asignaciones conceptuales del número 3, puedo agregar que la música está conformada por 3 tipos de niveles de sonido, y que son el agudo, el medio y el grave. También, en la teoría de solfeo se definen 3 claves: la clave de sol, la clave de do y la clave de fa. Las ciencias tienen sus 3 características clave, como los principios, los elementos y los resultados. En la naturaleza se encuentran muy bien definidas ciertas divisiones que identifican inequívocamente los componentes en particular y en general, y que son los 3 reinos conocidos, a saber: animal, vegetal y mineral. Las personas se distinguen por 3 comportamientos esenciales para la vida en sociedad, como lo son, y en este orden: pensar, hablar y hacer. En lengua y literatura, en el análisis de las oraciones, las mismas se pueden dividir en sujeto, verbo y predicado. El mundo del arte plástico se basa en 3 bases fundamentales para que el producto final no solo represente la idea del artista, sino que además llegue y sea apreciada por sus públicos observadores, las cuales son pintura, escultura y arquitectura. Existen, o se definen, 3 conceptos muy esenciales para nuestra existencia, como seres humanos, los cuales son la mente, el cuerpo y el alma. En el mundo de la física clásica, se dan 3 estados principales, los cuales son el sólido, el líquido y el gaseoso. Sin olvidar que el estado plasmático es un 4.º estado de la materia y que se lo puede observar en un rayo, por ejemplo.
Por otro lado, en el mundo de la física cuántica, la mínima parte que conforma la materia es el átomo, el cual está constituido por tres partículas subatómicas, las cuales son el protón, el neutrón y el electrón, con tres cargas positiva, neutra y negativa, respectivamente. Tres son los colores primarios: el rojo, el amarillo y el azul. Tres son los componentes básicos del agua, elemento fundamental para la vida como la conocemos, siendo estos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. En geometría se postula que todo es reducible a triángulos, sabiendo que los triángulos tienen tres lados, tres ángulos y tres vértices, además de existir tres tipos de ángulos, y que son los obtusos, los agudos y los rectos. Y ya que estamos con los triángulos, estos se clasifican en tres categorías: en isósceles, escaleno y equilátero. En cuanto al tiempo, ese concepto abstracto que nos indica la posición cronológica de los innumerables sucesos que ocurren en nuestras vidas y en nuestro entorno cercano y lejano, se clasifica en tiempo presente, tiempo pasado y tiempo futuro. El equilibrio de un objeto determinado se logra con, al menos, tres puntos de apoyo. Son requeridos, y además, suficientes, tres puntos no necesariamente alineados, como para conformar un plano y también una circunferencia. Tres cartas se utilizan en el juego del truco, en el cual, también, se pueden cantar tres veces truco por medio de las siguientes tres frases: truco, quiero retruco y quiero vale 4. En este mismo juego, el puntaje máximo para el envido es de 33 o también 11 veces 3. La flor se da por medio de tres cartas del mismo palo. Al hacer una ensalada, comúnmente le colocamos tres tipos de aderezos, los cuales son sal, aceite y vinagre. Y si mencionamos la que es, por sobre las demás, la ensalada clásica por excelencia, y que acompaña a algunos asados, la misma está compuesta por tres elementos, y que son lechuga, tomate y cebolla. Al café le solemos colocar 3 cucharadas de azúcar, además de ser una infusión compuesta por tres elementos: café, leche o agua y azúcar o edulcorantes. Son tres los cubiertos que nos ayudan a ingerir con más facilidad nuestros alimentos, los cuales son cuchara, cuchillo y tenedor. Los árboles se componen o dividen, básicamente, en tres partes: raíz, tronco y copa. El universo está compuesto por tres elementos esenciales constitutivos y para su comprensión, por parte del ser humano, ellos son energía, materia y tiempo. La famosa ecuación de Einstein, que dice que la energía E es igual a la masa m cuando esta última es acelerada a la velocidad de la luz c, tiene tres elementos constitutivos, y que son masa, energía y velocidad de la luz. La mismísima creación universal estuvo compuesta de tres partes esenciales para que una genere a la otra: el infinito, la singularidad y el universo, en ese orden. El propio concepto de vida contiene a tres estados fundamentales, y que son nacimiento, desarrollo y muerte. Nuestros días están compuestos por tres segmentos de 8 horas cada uno, destinados para el trabajo, el descanso y el ocio. A la palabra ocio la relaciono a todo tipo de actividades que puede desarrollar el ser humano, como las de diversión, esparcimiento y estudio. Son tres los huesos que se encuentran en nuestro oído medio, esenciales para la audición, y que son el martillo, el yunque y el estribo. En la parte frontal de nuestra cabeza, en nuestra cara, se alojan tres de los órganos correspondientes a los sentidos más importantes para llegar a tener una vida casi normal, y que son los ojos, la nariz y la boca. Será por esta triple percepción, que el número 3 es tan importante y significativo en nuestras vidas. Puede ser. Por otro lado, nuestro cerebro se compone de tres niveles, respecto de la existencia de ellos, gracias a la evolución, y que son el cerebro reptiliano, el sistema límbico o mamífero y el neocórtex o humano. Será por esto también. Es posible. Y siguiendo con nuestro cuerpo, nuestros dedos, de pies y manos, tienen tres huesos o falanges: distal, medial y proximal. En nuestra columna vertebral existen tres tipos de vértebras: cervicales, torácicas y lumbares. Y son también tres, los estadios psicológicos determinados por la ciencia psicológica de Sigmund Freud, los cuales representan la conciencia o estado consciente por un lado, y la inconsciencia o el inconsciente por el otro, y que son el yo, el superyo y el ello. Las dos primeras radican en la mente consciente, mientras que en la última, se depositan todos los recuerdos reprimidos, debido a sufrimientos o sucesos que han sido, de alguna manera, inesperados o indeseados. Y prosiguiendo con nuestro cerebro, este órgano tan complejo tarda 3 días en adaptarse a cualquier tipo de cambio. Por ejemplo, si utilizamos unos anteojos que nos hacen ver el mundo al revés, o sea, el cielo en donde está la tierra, y la tierra en donde se encuentra el cielo.
Al término de 3 días, el cerebro, automáticamente, entiende que esa forma de ver no es la correcta, con lo que, basándose en su propia memoria de sucesos anteriores, más su inherente lógica constitutiva, decide reacomodar la percepción visual, a la forma normal, el cielo arriba y la tierra abajo. Por supuesto que, todo lo anterior, siempre con los anteojos puestos. Pero, al sacarnos los anteojos, volveremos a ver el mundo como lo veíamos al principio, en el primer día, cuando teníamos las gafas puestas, o sea, al revés, hasta que de nuevo, transcurran 3 días. 3 por 3 es igual a 9, y 9 por 3 es igual a 27, a su vez, 27 por 3 es igual a 81. Si sumamos las cifras del 81, obtenemos 9, que dividido por 3 da 3, con lo cual se vuelve el número génesis inicial. El 3, es tanto el principio, como el fin, simbólicamente hablando, tanto el alfa como el omega. A partir del número divino 3, y luego de pasajes por números terrenales, retornamos nuevamente al mismo 3, a la divinidad. Esto puede llegar a tener una relación simbólica con las trinidades y tríadas de la antigüedad, mitológicas y actuales. Y no olvidemos que el 3 es el primer número primo. Los principales y más conocidos movimientos de un cuerpo sólido en el espacio, por ejemplo, nuestro planeta Tierra, son 3: rotación, cada 24 hs, traslación, cada 365 días, y precesión, cada 26.000 años. Una de las primeras ternas cósmicas conocidas por los antiguos, fueron la Tierra, el Sol y la Luna, simbolizando al Padre Sol, la Madre Luna y la hija Tierra, hijos del Sol y de la Luna. 3 fueron las torres que cayeron en el atentado del 11 de septiembre de 2001. El World Trade Center 1, el 2 y el 7, que, a este último, no lo chocó ningún avión, desplomándose de todos modos, al igual que el 1 y 2, como una perfecta demolición controlada. 3 fueron los aviones que chocaron los edificios, en aquel trágico día. Hoy en día, y sin incluir a la Freedom Tower, también llamada One World Trade Center, son 3 los rascacielos que se están construyendo, conformando el nuevo World Trade Center, 3 palabras en su nombre, que serán construidos en el lugar donde cayeron las otras 3 en el año 2001. 3 cayeron. 3 se levantarán. Por otro lado, el genial Dante Alighieri, en su magnánima obra poética, llamada La Divina Comedia, y más allá de las 3 palabras que componen su nombre, definió 3 niveles en el que las almas humanas podrían encontrarse estancadas, y los llamó paraíso, purgatorio e infierno. En el ámbito informático, los 3 procesos que se dan en una computadora, sin importar su tamaño, son los de entrada, proceso y salida. En Egipto, son 3 las principales estructuras milenarias, nombradas, como las pirámides de Keops, Ketfren y Micerino, las cuales, se encuentran alineadas perfectamente con las 3 estrellas que conforman el cinturón de Orión, en la constelación del mismo nombre. El número pi, que expresa la relación de una circunferencia con respecto a su diámetro, comienza con el número entero 3, y contiene infinitos números decimales. Según la filosofía proveniente de Grecia, del genial Pitágoras, existe una creencia de que todas las cosas son, en esencia, números. Y el propio misticismo que dominaba este pensamiento pitagórico fue la génesis de cómo fue construida la cosmología pitagórica. Y aquí tengo que citar un escrito de Diógenes Laercio 200 DC, quien escribió lo siguiente: el principio de todas las cosas es la mónada o unidad. De esta mónada nace la dualidad indefinida que sirve de sustrato material a la mónada, que es su causa. De la mónada y la dualidad indefinida surgen los números. De los números, puntos. De los puntos, líneas. De las líneas, figuras planas. De las figuras planas, cuerpos sólidos. De los cuerpos sólidos, cuerpos sensibles, cuyos componentes son 4: fuego, agua, tierra y aire. Estos 4 elementos se intercambian y se transforman totalmente el uno en el otro, combinándose para producir un universo animado, inteligente, esférico, con la Tierra como su centro, y la Tierra misma también es esférica y está habitada en su interior. También hay antípodas, y nuestro abajo es su arriba. Pero, además de aquella mónada, la filosofía pitagórica definió 2 más, la díada y la tríada. Mientras que la mónada es lo divino, el principio de todas las cosas, el ser inmanifestado, la díada es el origen de lo masculino y lo femenino, de la dualidad interna de todos los seres, y la tríada considera una nueva trinidad, compuesta por el mundo celeste, el mundo terrestre y el mundo infernal.
Como dato alusivo, la mónada es representada, desde aquellos tiempos antes de Jesucristo, por medio de un punto central dentro de un círculo, símbolo de esta misma página web, llamado el circunpunto, el cual también contiene otras representaciones simbólicas, como el disco solar egipcio, el dios Horus, la perfección de una rosa, que de allí se desprenden los rosacruces, el ojo de Horus egipcio, o bien, hoy en día, el ojo que todo lo ve, que se puede apreciar en el dorso del billete de $1 estadounidense. 3 fueron las naves que utilizó Cristóbal Colón para cruzar el Océano Atlántico hasta arribar al continente americano: la Niña, la Pinta y la Santa María. Dicho sea de paso, Colón no descubrió América, ya que, los vikingos, los fenicios, los chinos, los egipcios, los israelitas, los griegos y los hindúes, visitaban desde hacía muchos siglos antes que Colón, el nuevo continente, con fines comerciales. Y prosiguiendo con las implicancias existenciales del número 3, puedo agregar que en una familia clásica, son 3 sus componentes: padre, madre e hijos. Las películas son filmadas a 24 fotogramas, o fotografías, por segundo, teniendo en cuenta, que el número 24 es divisible por 6 y por consiguiente, también por 3. Con esto, cuando vemos películas, estamos contemplando 8 grupos de 3 fotogramas por segundo, o 3 fotogramas cada 12 milisegundos. Cuando se hace la señal de la cruz con las manos, se está dibujando en nuestra mente, como en nuestro cuerpo, un triángulo equilátero, representando la Santa Trinidad, o sea, representando a Dios, pero, al Dios que todos llevamos dentro, a la mismísima unidad en la dualidad, a la causa y a sus efectos. Esa señal, conforma un triángulo, con lo que esto significa con respecto al número 3. La gran llave, que abre las puertas del cielo y del infierno, se encuentra en el Vaticano, conformada por la Basílica de San Pedro, el que tiene las 3 llaves, la Vía della Conciliazione y el Castillo de Sant'Angelo. En robótica, el escritor y bioquímico soviético, nacionalizado estadounidense, Isaac Asimov, definió 3 leyes en base a las cuales los robots deben basarse en su relación con su entorno, las cuales son las siguientes: un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño; un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la 1 ley; y un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la 1 o la 2 ley. Existen 3 reglas muy simples para afrontar la vida con mejor predisposición: si no persigues aquello que quieres, nunca lo conseguirás; si no preguntas, la respuesta siempre será no; y si no das un paso adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Como vemos, el número 3 se encuentra en infinidad de aspectos de nuestras vidas, a veces condicionando nuestro futuro, a veces haciéndonos recordar cosas pasadas y a veces hasta entender la mismísima creación del universo. Muchas gracias por escuchar mis pensamientos. Nelson J. Recio.